Hola, ¿qué tal cinéfilos? El día de hoy hablaremos de Castlevania Nocturne, la nueva serie de animación de Netflix, de acción y fantasía. Eso sí, cabe aclarar que esta es simplemente mi opinión y que todas las opiniones son igualmente válidas. Así que sin más, comencemos. En esta ocasión, Castlevania Nocturne se encuentra ambientada 300 años después de la primera serie de Castlevania, que ya conocemos, siendo así una secuela independiente de la misma. Es importante además señalar que estas series de Netflix no hacen parte del canon de los videojuegos realizados por Konami. Punto a favor para quienes no conocen los mismos, ya que de igual forma pueden darse la oportunidad de verla, porque han escogido a ciertos personajes emblemáticos para crear una nueva historia. Por lo que en esta oportunidad nos presenta una historia en donde el último descendiente del clan de cazadores Belmont lucha en contra de las criaturas de la oscuridad, destacándose la rivalidad con los vampiros. Yo soy Richter Belmont, último descendiente del clan Belmont. ¡Y yo extermino vampiros! Bueno, cinéfilos, ¿de qué va Castlevania Nocturne? Esta serie, que consta de 8 episodios, nos narra cómo en el año de 1792, en plena Revolución Francesa, seguimos los pasos de un joven Richter Belmont, el cual es descendiente de Trevor Belmont y Saifa Belnades, protagonistas de la primera serie. A Richter lo acompañan María Renard, quien posee la capacidad de convocar la ayuda de animales mágicos, Tera Renard, una maga y madre de María, y también Annette, una joven hechicera. Este grupo de héroes unen fuerzas para enfrentar y derrotar a la autoproclamada Mesías, la cual busca la oscuridad eterna para el mundo. Al devorador de la luz, el Mesías. Le ofrezco mis servicios para siempre. Como pasaba con la anterior serie de Castlevania, Castlevania Nocturne va más allá de la historia típica de matar criaturas de la oscuridad o vampiros, sino que también va en otras direcciones donde trata temas como la religión, la política o la filosofía. Ahora bien, algo para entender, es que en la serie no todo el peso de la historia recae sobre el protagonista, también hay personajes secundarios, y según como los vi, me parecieron que están bien desarrollados y todos tienen su momento para destacar. Eso sí, cabe señalar que aunque me ha gustado el desarrollo del personaje de Richter Belmont, es preciso decir que durante esta primera temporada simplemente se deja entrever el potencial que puede llegar a tener sin llegar a mostrar mucho del mismo. Por otra parte, en lo personal me ha gustado mucho el personaje de Annette, tanto por el desarrollo de su personalidad como por el hecho de narrar sus orígenes, lo que a mi parecer enriquece el universo de Castlevania explorando así otras culturas. Los otros personajes también han sido bien adaptados, como es el caso de María Renard, a pesar de seguir siendo una niña posee un carácter fuerte y maduro. Además tiene ese sentido de hermandad con nuestro protagonista, lo cual es bastante agradable. En cuanto a la historia, la serie tiene puntos algo subiditos de tono. Además, el ritmo en un principio se hace lento, aunque cuando llegan las escenas de acción son todo un deleite visual, seguido de una animación que para mí es mejor que la anterior. También se destaca la música, como ya es habitual, le da ese toque de elegancia a los combates. Por otra parte, es más que destacable el nuevo diseño de Alucard, simplemente es genial. Soy Alucard, hijo de Drácula. Y si pelean contra mí, van a morir. Tal vez lo malo con este tipo de series es que siempre nos dejan a la espera de lo que viene y culminan en el mejor momento. Por otro lado, creo que para los fans más fieles de la saga Castlevania, puede que no perdonen que la historia se aleje bastante de lo ya planteado en los videojuegos. Bueno, cinéfilos, y hasta aquí les recuerdo que es momento de suscribirse si aún no lo has hecho y también de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. También puedes dejar un me gusta, comentar y no olvides compartir. No siendo más, esto es todo por el día de hoy, así que hasta la próxima. Chao.